Bien, buenas tardes. Gracias por estar aquí a nombre del Centro de Educación Continua de la Universidad Ricardo Palma. Le vamos a dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes eh, y vamos a dar inicio a este webinar, ¿ya? De recomendaciones para cuidar la salud y bienestar psicológico. ¿Ok? Yo soy Ricardo de la Cruz, soy psicólogo del programa de psicoterapia breve de la Universidad Ricardo Palma. ¿Cuál es el objetivo de lo que vamos a ver el día de hoy en este webinar? Básicamente conocer qué recomendaciones podemos tener a nivel individual y familiar para cuidar el bienestar y la salud psicológica. ¿De acuerdo? Y para empezar y para que todo salga bien, voy a pedirles por favor que vamos a hacer por lo menos más de 60 personas y todos los sonidos se filtran. Así que voy a pedirles por favor y voy a pedirle a Paola, no sé si ahí está, para que pueda silenciar los micrófonos. Un favor, en la parte de abajo pueden silenciar los micrófonos, por favor, porque si no se va a filtrar todos los sonidos y no vamos a poder. Ahorita se está escuchando una hoja ahí. Excelente, muchas gracias. Entonces todos, por favor, entonces silenciamos nuestros micrófonos. Entonces, cuando querramos hacer una pregunta, yo ahorita estoy en modo pantalla, no puedo ver los mensajes que me envían, ¿ya? Pero en todo caso, a alguno de los coordinadores que está ahí, también de la universidad, Paola Zavala, pueden enviarle, o Eder, pueden enviarle las preguntas y vamos a dejar las preguntas si les parece al final, cosa que así avanzamos y antes de hacer un ejercicio, absolvemos algunas preguntas que pudieran haber, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, estamos viviendo una situación pues realmente sin igual, producto de esta pandemia del coronavirus que nos está llevando a una situación de una emergencia sanitaria, pero que también está teniendo repercusiones sobre la salud, el bienestar y la salud psicológica de las personas. Si bien es cierto, hay un componente médico que se está afrontando, también hay un tema que debemos de cuidar, ¿ya? Y tiene que ver justamente con el bienestar y la salud psicológica. Ahora, más que nunca, ahora que se ha extendido el aislamiento social, debemos de tener en cuenta esto. Entonces, ¿cómo es que vamos a abordar este tema? Vamos a verlo cómo es, primero de una perspectiva familiar, cómo es que está afectando a nuestras familias, a la familia como sistema, y luego a nivel individual, cómo afecta también a las personas, a los integrantes de nuestra familia o nos puede afectar a nosotros. Para luego hacemos preguntas y luego absolvemos las preguntas y hacemos un ejercicio y terminamos de repente con un ejercicio que nos podamos llevar para hacer algo hoy mismo con nuestras familias, con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Es decir, no solamente vamos a conocer la parte del mecanismo que está ocurriendo a nivel familiar e individual, sino la idea es que nos llevemos algo que nos permita hacer algo el día de hoy con nuestras familias y aplicarlo, como no, a lo largo de toda esta cuarentena. Entonces les decía que efectivamente esta cuarentena nos está afectando, está restringiendo nuestra interacción social y está confinándonos a permanecer en nuestros domicilios, ¿no? Hay un enemigo, entre comillas, externo, invisible, que está ahí, y eso lleva a cambiar la forma de trabajar, eh, los hábitos y costumbres que yo tenía, etc. Y eso altera el equilibrio al cual estábamos acostumbrados. Y altera esta situación a nuestras familias sobre todo, no solamente a nosotros. Y vamos a ver primero a nivel familiar, ¿qué está ocurriendo a nivel familiar? Entonces, si pueden ver ahí mi pantalla, está ocurriendo, tenemos dos cosas. Por un lado, todas las noticias y todo lo referente a la pandemia del coronavirus, las muertes, las noticias,
el avance, etcétera. Y por otro lado, el confinamiento y aislamiento social como tal. Entonces son dos situaciones que están como un estresor externo afectando a nuestra familia. Y la familia es un sistema. ¿Qué es eso? Todos los miembros de la familia, los que viven en la casa, nos vemos influenciados de una u otra manera y somos interdependientes. Es decir, lo que le pasa a mi mamá o lo que le pasa a mi hijo repercute en mí. Lo que yo haga o deje de hacer tiene efecto en el otro miembro de mi familia. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un primer criterio que hay que tener en cuenta, la interdependencia de los miembros del sistema familiar. Por lo tanto, todos como familia estamos recibiendo este estresor, estos dos estresores muy fuertes sobre nosotros. Entonces, los mecanismos de la familia para enfrentar estos estresores en este momento se están viendo afectados. ¿Qué ocurre con esto? Si es que esto en este momento, si decretaran que mañana ya no hay aislamiento, todo vuelve a foja cero, vuelve el equilibrio. Pero, como esto se va a alargar, seguimos teniendo entonces estos dos estresores. Por un lado, todo lo referente al coronavirus que entra en nuestros hogares a través de las noticias, a través del WhatsApp, a través del Internet, a través del televisor, y lo dejamos entrar a nuestra sala, ¿ya? Y los efectos de no poder interactuar con los otros, de no poder hacer nuestra vida a la cual estábamos acostumbrados. Y esto lleva a más. Si es que hay muertes, si es que un vecino ha muerto, si es que un familiar ha fallecido por esto, si es que hay pérdidas, si es que en mi trabajo me van a despedir o están despidiendo gente. Entonces, no solamente ya son estos dos aspectos que están afectando a la familia, sino situaciones relacionadas con esto, lo que lleva a que la persona tenga una gran incertidumbre por el futuro. Entonces, todos estos estresores como tal están llevando a una pérdida del equilibrio familiar en el sistema como tal. Y ya les dije, un miembro de la familia se afecta, me afecta también de una u otra manera. No del mismo modo, no con la misma intensidad para todos, pero todos nos vemos afectados. Ok, entonces, ¿qué ocurre cuando esto afecta? Lo que va a ocurrir con esta pérdida del equilibrio es que existe un cambio en la dinámica familiar. Es decir, la forma en que nos relacionábamos se modifica. Si papá salía a las 6 de la mañana o 7 de la mañana a trabajar y llegaba a 6 de la tarde, y la mamá salía de repente también a trabajar y llegaba en la tarde, o hacía tal u otra cosa, o el hijo tenía que estudiar, nos vamos a tener que ver las caras ahora. Y eso, por un lado, puede ser bueno, pero para algunas familias no necesariamente así. Porque ha cambiado el equilibrio y ha cambiado la dinámica de interacción e interrelación entre los miembros de la familia. Y dependiendo del tipo de familia que tengamos, si es una familia extensa y están también viviendo los abuelos de repente, o es una familia monoparental, solo mamá e hijo, o papá e hijos, etcétera. Dependiendo del tipo de familia, en general voy a hablar de algo papá, mamá e hijo, pero en general esto va a afectar también dependiendo del tipo de familia que tengamos, ¿ya? Entonces, lo que ocurre primero es que estos estresores van a empezar a afectar la relación del binomio parental de la pareja, el subsistema parental. La pareja se va a ver afectada en primer término. Esta dinámica los lleva a tener que compartir, a tener que estar viéndose juntos, y eso puede ser bueno
o puede ser también un estresor. El cambio en la dinámica de la pareja, entonces puede llevar a generar ciertos conflictos a nivel de pareja. Y fíjense cómo es que esto ocurre. Esta relación de pareja que está siendo afectada en su dinámica lleva a que los hijos posteriormente participen de esa dinámica. Si es que en la pareja empiezan a haber conflictos, empiezan a haber discrepancias, los primeros que van a saltar, metafóricamente hablando, son los hijos. Los hijos van a captar ese desequilibrio. Son los primeros que van a ver esto. Pero no solamente los hijos, en general, los miembros más vulnerables de la familia, que son los hijos, por un lado, hijos e hijas, miembros adultos mayores, si es que hubiera en la casa, y también aquellos que ya tienen antecedentes de una disfunción o trastorno, ¿no? Alguna enfermedad, ¿no? Alguna limitación o alguna atención especial, ¿no? Entonces, si hay niños, si hay miembros que tienen Asperger, síndrome de Down, son los que más van a captar todo esto, igual que los adultos mayores, son los que van a sufrir esto. Y algunos miembros de la familia, algunos de los hijos, más que otros. Entonces, hay algún miembro mucho más vulnerable y mucho más sensible a todo esto que está ocurriendo. Cuando el papá está preocupado, cuando empieza a hacer comentarios, cuando empieza a discutir padre y madre, todo eso altera esa dinámica, todo eso es captado por estos miembros más vulnerables, todo esto es absorbido por ellos. Y seguramente ya han estado viendo, escuchando a sus vecinos, que de repente empieza a llorar un niño y empieza a llorar otro, y es que justamente esto, ellos son como el mensajero, como el termómetro que nos dice qué está ocurriendo con cada una de estas familias. Cuando escuchamos a nuestro vecino que está llorando su hijo o su hija, es el termómetro del estrés que está viviendo esa familia. Los hijos, los niños, los ancianos y las personas más vulnerables con necesidades especiales son los que lo manifiestan más rápidamente. Y es por eso que lo que más va a crecer ahora en algún tipo de familia que tiene alguna disfunción, es decir, que haya tenido ya dificultades en su dinámica familiar anteriormente, es la violencia, ¿no? Ya sea psicológica, ya sea física, pero sobre todo, fíjense, el maltrato infantil, más que incluso la violencia en la pareja. Porque justamente son los niños, los adultos, las personas con necesidades especiales quienes van a manifestar este estrés. Entonces tenemos situación temporal estresante externa, externa a la familia que influye sobre esta. Es un gran peso que está teniendo la familia. La dinámica familiar empieza a cambiar. Y sobre todo la dinámica parental, pareja, el subsistema parental, el sistema de pareja, es el que más va a llevar la fuerza, el peso de este estresor, ya sea por todas las situaciones, las deudas que tiene que pagar, los bancos, la situación, el trabajo, el mismo confinamiento, las mismas noticias de la pandemia, y esto se va a expresar con los miembros más vulnerables. Entonces, los miembros más vulnerables, los niños, los ancianos y las personas con necesidades o antecedentes ya de deterioro en su salud psicológica, su salud mental, son los que van a manifestar esto. ¿Ok? Y por lo tanto, son quienes deben tener una atención y un foco especial. Y una... Ok, y entonces eso es lo que ocurre más o menos a nivel familiar.
¿Qué es lo que ocurre a nivel individual con cada miembro o alguno de los miembros más sensibles, unos más que otros? Tenemos ese estresor, que es un estresor temporal. Ya decimos que si mañana se quitara, en general, esto podría volver a su statu quo normal, en la mayoría de casos, ¿no? Ok, ese estresor que está afectando a esa persona si es que ese estresor se mantiene como ahora se va a mantener y de repente va a tener consecuencias posteriores también, va a sobrepasar la capacidad emocional de respuesta de la persona si es que sobrepasa esa capacidad, si es que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona, va a ocurrir un desequilibrio a nivel individual. Es decir, acá, la capacidad resiliente de cada uno de nosotros, nuestros mecanismos de afrontar situaciones como esta, de estrés externo a nosotros, inicialmente. Y el mecanismo y nuestra capacidad y flexibilidad para adaptarnos a este cambio. Si es que no tenemos esa flexibilidad, si es que no tenemos los mecanismos de afrontamiento y una capacidad de respuesta frente a esto emocionalmente sólida, viene un desequilibrio en la persona. Y este mecanismo de desequilibrio más o menos va a actuar de esta forma. Tenemos entonces estos estresores, las noticias, la televisión, sobre todo algunos noticieros más que otros que son una prensa amarilla, ¿no? Las noticias del trabajo, el cambio en el trabajo, las noticias de la economía, las noticias respecto a la pérdida de trabajo, el incremento de los casos, la muerte que está ocurriendo, la muerte en Ecuador, la muerte aquí, etcétera, va a llevar como un mecanismo que va a alimentar lo que conocemos como la tríada cognitiva. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro lenguaje, nuestra construcción lingüística, nuestro cuerpo también se ve afectado por todo esto que viene y que está ahí presente. Todo esto que está alrededor nuestro, que está alrededor de la familia, que está alrededor de los miembros que dirigen la familia y su sistema parental. Si es que esos comportamientos de la familia, del individuo, son sobrepasados por todo esto, viene ese desequilibrio. Y en ese desequilibrio, entonces, actúa como un mecanismo de retroalimentación que va alimentando esto. Y empieza con pensamientos catastróficos, ¿no? De repente me enfermo, me voy a enfermar, o me voy a contagiar, o puedo contagiar a mi familia. Y empieza, no estoy preparado para morir. O sea, es un mecanismo que va creciendo, alimentándose a sí mismo por todo un mecanismo de retroalimentación. Y eso lleva a afectar y a que salgan emociones como angustia, miedo, frustración, tristeza, enojo, rabia. Y lleva a que exista una construcción lingüística relacionada con todo esto, ¿no? No seré capaz de salir adelante, voy a quebrar, etcétera. Entonces, esto es como a nivel individual y a nivel cognitivo empieza a afectarnos estas noticias. Tenemos entonces un mecanismo que va alimentándose de las noticias, de los eventos, de las circunstancias, de todo lo que va ocurriendo alrededor de esta pandemia y alrededor del confinamiento. Entonces, todo esto que va alimentando no solamente ya a la familia, sino también al individuo, exacerba
y empieza en algunos casos a originar esa falta de equilibrio. Porque finalmente, ¿qué es el bienestar y la salud psicológica? Si no es un estado de equilibrio, es un estado de equilibrio emocional, social, que tiene que ver con lo ecosistémico, con el individuo, con la familia y con su entorno. Y si es que este desequilibrio se afecta la forma como tenemos de pensar, afecta nuestras emociones, afecta nuestro lenguaje, afecta nuestra forma de interactuar. Por lo tanto, la salud psicológica, emocional, el bienestar psicológico, tiene que ver con el equilibrio que tenemos con nosotros mismos, con este mecanismo de esta triada cognitiva, con nuestra familia, con el equilibrio con ellos, con los otros, con la sociedad, la comunidad y con el mundo. Entonces, ese equilibrio en esos 4 niveles, con nosotros mismos, con nuestra familia, con los otros y con el mundo. Si es que esto empieza a alterar, se empieza a alterar este mecanismo. Primero con nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, luego con nuestra familia, luego con nuestra interacción con eso. Entonces, por eso es muy importante también esta parte de la salud mental, del bienestar y la salud psicológica de nuestras familias y de nosotros como personas. Y esto entonces, ¿cómo es que qué consecuencias va a tener? Entonces, esto, si sobrepasa los mecanismos de afrontamiento y nuestra capacidad de respuesta, esa capacidad emocional que tenemos resiliente, va a tener efectos a corto plazo, con un trastorno de adaptación. O sea, porque lo que estamos viviendo en este momento es un tema adaptativo, porque es un tema temporal. ¿Ya? Si es que quitas eso, en teoría, vuelve al equilibrio. Por lo tanto, por eso es un trastorno de adaptación a eso. En algunos casos que pueda requerir, no en todos, o sea, no todos están mal. Son las personas vulnerables para eso. Entonces, ese trastorno de adaptación es un trastorno de malestar, es Ya, no subjetivo, ¿no? grites. Es cómo me siento, ¿ya? Si es que estoy pensando, si me muero, si me afecta, no estoy listo para morirme. Entonces ya estoy teniendo un estado de malestar. Un favor, ¿podrían apagar sus micrófonos, por favor? A mí Paola, están ¿me hablando ayudas ahorita. con que apaguen sus micrófonos? Pero se Por favor, escucha. ¿podrían apagar Porque sus yo no escucho micrófonos? ni mierda. Zulima me acaba de llamar para que Por no favor, estemos ¿podrían ni ahí. apagar sus micrófonos? Apaguen el Gracias. micrófono. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces decíamos que esta es una situación que tiene que ver con una situación temporal y por lo tanto tiene que ver con, en algunos casos va a haber algunas personas que van a corto plazo, en este momento, manifestar un trastorno adaptativo que tiene que ver con esta situación. Un estado de malestar, ¿no? Si me muero, si empieza a tener angustia, empieza a tener, no, de repente me afecta, etcétera. Ese es el trastorno adaptativo que va a tener frente a esta situación. Entonces va a tener ciertas alteraciones emocionales que van a empezar a afectar su vida social, su interacción, ¿no? No va a poder dormir, va a estar pensando, está pendiente de las noticias, está pensando, tiene pensamientos catastróficos como los vimos hace un momento, tiene ciertas emociones con esto. Entonces, por un lado va a afectar a algunas personas, ¿ya? En el corto plazo, de hecho, ya está afectando a algunas. Pero también hay un efecto a largo plazo, un efecto a esto, que es lo que debe preocuparnos, ¿no? Va a tener manifestaciones como si esto fuese una situación de estrés postraumático, y es que va a depender mucho de la experiencia que tengan. O sea, si a alguno le fallece
un miembro de la familia que además no va a poder darle un entierro adecuado, de repente no va a poder ni despedirse de ese familiar, y este familiar es emocionalmente significativo para la persona. O sea, va a generar mucho estrés, mucha rabia, mucha cólera, mucha impotencia, ¿no? Eh, y algunas personas manifestarán pues algún cuadro de estrés postraumático. En algunos casos también puede darse abuso de alguna sustancia, alcohol, ¿no? Alguna sustancia adictiva. Y en otros casos, trastornos alimenticios, ¿no? Bien, o sea, ahora sale y va a comer la super salchipapa saliendo el 26 y ya quiere comer un pollo entero a la brasa y su ceviche y los maquis y la super pizza, etcétera, ¿no? Entonces va a haber, y algunos ya están manifestando algo de eso a corto plazo incluso, ¿no? Y algunos tendrán trastornos psicosomáticos. Esto que acabo de decirles es lo que nos dice la OMS respecto a las situaciones o los efectos que hay después de una situación como esta, ¿no? En general. Entonces tenemos, por un lado, a corto plazo un trastorno adaptativo y efectos a largo plazo. Muy bien, hemos estado viendo todo esto, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Qué podemos hacer frente a esto desde donde estamos? Muchos aquí, algunos son estudiantes de la universidad o participan de alguno de los programas, pero también esto es abierto, también hay padres de familia. Entonces voy a hablar en general, como para un público variado, ¿ya? Porque podría dar probablemente más para un profesional de la salud, o un psicólogo, o un psicoterapeuta, ¿no? En este caso vamos a hablar de qué hacer desde una perspectiva mucho más amplia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer frente a todo esto? Primero, entonces, hablamos que esta situación nos lleva a una situación de desequilibrio de la homeostasis familiar e individual. Por lo tanto, vamos a desarrollar o intentar desarrollar actividades que son activadoras de la homeostasis, del equilibrio. Entonces, son acciones, son una serie de acciones que pueden activar y buscar el equilibrio familiar o individual. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Fíjense, que mucho de lo que está acá, que es activador de la homeostasis familiar, son cosas que podemos hacerlas. Van a darse cuenta que es factible que podamos hacerlas. Primero, actividades lúdicas. El juego está demostrado que es un activador homeostático. Juegos en familia, por ejemplo. Juegos antiguos que había. Desde ajedrez hasta ludo, hasta charada, hasta, no sé, N. Es decir, si es que nosotros consideramos que hay en nuestra familia mismos miembros vulnerables y esto ya está afectando, puedes hacer algo de esto que estoy poniendo yo acá. Y fíjate que va a ayudar muchísimo. Te pones de acuerdo, establecen un horario y empiezan a tener juegos en familia. Es un activador homeostático poderoso. La risa, el juego, estar participando entre ellos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es importante? Fíjense, y es muy valiosa y la hemos perdido. Porque el ser humano en la evolución y la familia en la evolución homínida, participaba mucho de esto. El compartir historias. Esas historias, ¿no? En la antigüedad, alrededor del fuego, ¿no? Son parte de nuestro evolucionar, de nuestra evolución. Entonces, compartir historias en familia, compartir cuentos, relatos, con los miembros, por ejemplo, una historia de la familia. Todos nos juntamos en la noche a compartir historias. 8 de la noche, un día. Entonces, un día es juegos, otro día es compartir historias. Y va a hablar el abuelito de la casa, o la abuelita, o el papá, o la mamá. Y alguna ocasión puede compartir una historia de la familia, pero en otra puede compartir una anécdota familiar o una anécdota personal, y cada uno tiene que compartirla.
Fíjense, esto de compartir, no solamente tiene mucho que ver con nuestro evolucionar como sistemas humanos, porque tiene que ver mucho con nuestra historia evolutiva, les decía, de la familia alrededor del fuego, compartiendo una historia, y por lo tanto presente en nuestro, como un comportamiento evolutivo nuestro, sino que además compartir un relato y un cuento activa la parte de nuestro sistema, de nuestro sistema en general y nuestro hemisferio derecho, creativo, que nos ayuda a activar nuestra imaginación y nuestra creatividad. Puede haber cuentos, puede haber relatos. Mi abuelito puede empezar a compartir algo, a tener voz y por lo tanto a decir algo también. Y cada miembro de la familia puede decir algo también. Entonces esto es muy valioso y muy valioso no solamente en la etología humana, en nuestra evolución, que es activador homeostático poderoso, es el movimiento. Pero no podemos salir ni al parque. Perfecto, pero puedes bailar. Empieza a bailar. Pon una hora para baile, pon música. Que tu abuelita, que tu hijo, que el miembro con necesidades especiales también participe del baile. Con música, con tutoriales. A diferencia de otras épocas no teníamos internet de repente, como lo hay ahora, ¿no? Ahora sí, podemos tener la posibilidad de repente de tener un tutorial y bailar todos juntos o aprender un baile y compartirlo como familia o hacer ejercicio. Va a depender de cada uno, pero bailar, estar en movimiento ayuda y es un activador homeostático importante para la familia y para la persona. Otro muy importante y que podemos hacerlo es escribir. Si tú notas que algún miembro de tu familia, obviamente dependiendo de la edad, ¿no? Y de las condiciones, está padeciendo algo, dile que escriba un diario. Más adelante voy a darles una técnica muy, muy, muy bonita que tiene que ver con esto. Pero el simple hecho de escribir te encuentra contigo mismo, pero además ayuda a activar esa homeostasis, ese equilibrio que buscamos. Así que escribir, dile, escribe por favor qué estás sintiendo, o escribe un relato, o escribe cómo fue el año pasado, o escribe algo. Y ese escribir luego lo puede compartir como historia, luego, o como relato luego, cuando tengamos esa reunión familiar. ¿Qué más? La música. La música es un potente y poderoso activador de la homeostasis. Muy potente. Escucha la música. Si lo haces con baile, mucho mejor. Pero también podrías escuchar solo música, música clásica, o tocar un instrumento, o practicar algo. Claro, eh, teniendo en cuenta las condiciones, ¿no? O sea, no voy a ponerme a tocar batería a las 10 de la noche y vivo en un condominio o vivo en un departamento y todo se escucha al lado, ¿no? Entonces, manteniendo esas características, pues puedo, en la medida de lo posible, puedo escuchar música o tocar algo, ¿no? O cantar, ¿no? Cantar también ayuda, ¿no? O simplemente escuchar música, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué otra cosa es importante? La conexión contigo mismo, la conexión individual. Fíjate, esta es otra cosa que hemos perdido nosotros en este evolucionar. El centramiento con nosotros, la conexión conmigo, contigo, con tu centro, con tu nivel espiritual. Eso te ayuda muchísimo como un activador de la homeostasis. Pues desde practicar meditación hasta simplemente relajarte o simplemente conectarte contigo mismo buscando relajarte, poniendo música para relajarte. Puedes combinarlo y es muy poderoso. Y practica la conexión también.
de repente con un ser superior, con quien tú creas que es superior. Eso te ayuda como un activador poderoso de la homeostasis. Y otro también es la conexión social, en este caso online, digital. Tenemos la ventaja de que podemos hacerlo digitalmente. Podemos llamar por teléfono o comunicarnos con amigos, con otros familiares, tener un momento para compartir con algún familiar que no llamamos, con mi abuelita que no llamaba, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una conexión con lo social. Conexión, no solamente, recuerda que el concepto de bienestar psicológico, de salud, tiene que ver no solamente contigo, sino con tu medio, con tu familia en este caso y con lo externo, ¿no? Entonces, conectarme con viejos amigos, con amistades, pero cuando lo hagas, evita hablar del tema del coronavirus o del aislamiento y empieza a hablar de otras cosas. Es una conexión desde el otro como persona, ¿ya? Y otra cosa también muy importante que nos lleva con esta conexión, el altruismo. El altruismo es un comportamiento evolutivo que está presente en nuestra biología, en nuestro ser humano. El sentido de lo humano tiene que ver con nosotros y con el respeto por el otro como legítimo otro. Por lo tanto, algo que hemos perdido como seres humanos es practicar esa generosidad, el altruismo, el dar de nosotros a otros. Eso es importante. ¿Y cómo lo practicas? Pues empieza de repente desde, si es que es posible, regalar algo tuyo, un plato de comida, una gaseosa al militar que está pasando y habla de eso. No lo hagas simplemente el hecho de darlo, sino también de sentirlo en ti. Y cuando hagas una conexión individual o de centramiento, conéctate con eso que has hecho, con esa buena labor que has hecho. Esta es una actividad poderosa de homeostasis, ¿eh? Muy potente. Si la haces, es muy potente. Conéctate, hazla desde tu corazón y luego cuando te conectes contigo mismo, cuando ores o cuando simplemente tengas un momento para ti, recuérdalo, tráelo, siéntelo, vívelo, siéntelo en el cuerpo, respira con eso y llénate de eso. Y vas a fijarte lo poderoso que es. Es realmente potente. Muy bien, entonces esto que estoy mencionando, esto que hemos mencionado, desde actividades lúdicas, desde compartir historias, cuentos, relatos, desde el movimiento, desde escribir, desde la música, desde la conexión individual y espiritual hasta la conexión social online, son actividades poderosas, activadores de la homeostasis familiar e individual. Si consideramos que tenemos dificultades y que está afectando a nuestra familia, nos está afectando a nosotros, lo que tenemos que hacer es empezar a desarrollarlas. Y si tú eres un padre de familia, ya lo mencioné temprano, el subsistema parental, el padre y la madre dentro de la familia son los que están recibiendo el peso de todo esto. Y cuando empieza a debilitarse eso, se manifiesta en los miembros vulnerables. Entonces, tú como padre de familia, empieza a hacer un plan con respecto a eso. Es tan sencillo, fíjate como eso. Empieza a organizarte para hacerlo. El tema es que muchas veces no lo hacemos. Ok, muy bien. Vamos a ver qué más podemos hacer a nivel familiar. Esto es importante.
A nivel familiar, ¿qué más puedes hacer? Uno, lo más importante, restringe, identifica qué canales, qué noticieros puede ver la familia. Y si es necesario, si ves que está afectando a algún miembro de tu familia o a ti mismo, restríngelo, disminúyelo o elimínalo. Porque lo único que hacemos, ¿se acuerdan del mecanismo que vimos hace un momento? Es que estamos llevando la noticia de muerte a tu sala, a tu comedor, a tu dormitorio. Estás dándole permiso de que ese noticiero amarillista entre a tu casa y afecta a tu familia. Eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, restríngelo. Pero tengo que estar informado, forma de informarse de modo más adecuado. Y esto lleva también a aquellos mensajes de WhatsApp o que vienen en el Facebook, que tienen la misma connotación. Restríngelos. No, pero tengo que leerlos porque ahí en el WhatsApp me mandan este de mi trabajo. Restríngelo, no alimentar el mecanismo que lleva a incrementar el proceso de deterioro. No sé si me dejo entender con eso. O sea, al ver esto, al en teoría estar informado, más informado, al estar al tanto, lo único que estoy haciendo, si veo que está afectándome, si claro, no me afecta, pues sigue haciéndolo, porque de repente tu mecanismo resiliente es más fuerte, pero no en todos los casos. Mi papá, mi abuelita, mis hijos, lo restringo, no le dejo entrar. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, sácalo de tu sala, de tu comedor, de tu dormitorio y sácalo de que deje de ser un tema de reunión familiar. Es decir, no agarres y digas, mamá, ¿sabías que murieron, hay gente tirada en Ecuador? O sea, si hago eso, ¿qué hago con mi pobre madre? Alimento el mecanismo. Traigo eso que sucedió en Ecuador, se lo pongo ahí por delante. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que debemos eliminar. No lo hagas. ¿De acuerdo? Y entonces esto lleva a que debemos hablar, sobre todo con aquellos que son más vulnerables, de manera abierta y honesta. Por ejemplo, comunicarles ahora qué está ocurriendo, qué va a pasar hasta el 26 y qué es lo que vamos a hacer. Ya tienes un listado de actividades que podrías hacer. Habla con ellos, pónganse de acuerdo y deja que la creatividad entre a eso. Luego, si tú eres padre de familia, debes cuidar el bienestar. O si tú estás escuchando esto, debes cuidar el bienestar de tu familia. Y estar atento a que si alguno de los miembros de la familia puede que no lo diga, pero se está viendo afectado. ¿Cuántos miembros de mi familia se están afectando? ¿De qué manera? ¿Quiénes son? Entonces yo debo ser quien cuide el bienestar de ellos. Por lo tanto, ¿y cómo hago? ¿Cómo lo hago pragmático? ¿Cómo lo hago en la práctica? Las actividades que hemos dicho hace un momento. Empiezo a implementarlas. Puedes hacerlo a partir de hoy. Entonces, algo importante es estar atentos a qué miembro de mi familia se está viendo afectado. A nivel individual, ok, ¿ya qué hago con esto? Ya me afectó. Algo importante y muy bonito. Si es que te afecta a ti o está afectando a un miembro de tu familia, algo que puedes hacer es pedirle que se visualice al futuro, a un momento en el que todo este tema, todo este problema ya terminó. Y puedes decirle, y puedes hacerlo incluso coloquialmente, sin necesidad de que lo sientes y haga que cierre los ojos. Así como le dijiste a tu abuelita, abuelita, ¿sabías que en Ecuador han muerto y han encontrado muertos en la calle? Agarras, tu abuelita está cocinando o no sé, y tú dices, abuelita, ¿qué vas a hacer cuando acabe todo esto? ¿Qué es lo primero que harás el primer día que todo esto acabe? Y abras los ojos y digas, uy, al fin, 27 de abril. O en general, cuando haya acabado, ¿no?
Eso es un mecanismo que puedes usarlo coloquialmente, llevando a que el cerebro se conecte con un momento en el futuro. O le digas, abuelita, y la próxima, o papá, o mamá, o hijo, o hijita, ¿qué estarás haciendo en abril del próximo año o en diciembre? ¿Cómo va a ser la Navidad en diciembre? ¿O qué será el primer lugar que quieras visitar? O cuando vayamos a tal viaje, ¿cómo será? ¿O qué harás? ¿O qué ropa usarás cuando vayamos al cine? Todas esas son actividades que tienen por objetivo, tú puedes hacerlo de forma coloquial, centrarlos hacia el futuro, conectarlos con el futuro, conectarlos con momentos donde todo esto no estará. Y eso activa mecanismos resilientes en la persona. Activa mecanismos que van a ayudar a que todo lo bueno esté ahí presente. Cuando esa persona, cuando tu hijo, cuando tu hijita, cuando tu abuelita dice, lo primero que haré será esto, o haré tal otra cosa, o está generando un mecanismo que es contrario a lo anterior. Y sobre eso puedes hablar, y sobre eso puedes conversar. Entonces, esa conexión con el futuro es importante. Pero también puedes hacerlo no solamente de forma coloquial. Si ya necesitas que alguien lo haga, puedes sentar a tu hijito o tu abuelita, que se relaje, y que piense un momento fuera cuando todo esto ya acabó. Y eso es una conexión de repente incluso mucho más potente. ¿Ah? En los casos en los que ya haya dificultades, busca ayuda profesional. Pero todo está restringido, ¿ok? Hay ayuda online. El Colegio de Psicólogos, por ejemplo, tiene todo un listado de profesionales que están ayudando con esto. Entonces, y es online, y es gratuito también, por ejemplo. Puedes conectarte conmigo, yo también estoy atendiendo de forma gratuita a casos excepcionales y problemáticos que pueda haber, ¿no? Entonces, si es que ya tienes el problema y te ves desbordado por él, busca ayuda profesional, es lo mejor. Otra cosa, esta situación y generalmente en quienes trabajan lleva a una pérdida de control, el sentimiento de que ya no controlo. Y eso me lleva a tener ciertas emociones, cierto pensamiento, etcétera, ¿no? Y acá, pues podrías escribir, ¿no? Es algo importante, ¿no? Empezar a escribir sobre eso. Y ahorita voy a dar un mecanismo, una técnica muy bonita que nos va a ayudar con eso. ¿Ya? Ok, entonces en general, esto es lo que puedo hacer. Desde esas actividades que son activadoras del, de la homeostasis familiar individual hasta estas que están acá, ¿no? Y son actividades que puedo hacer, ¿ya? Muy bien, antes de pasar a mostrarles un ejercicio y hacer un ejercicio, no sé si hasta ahora hay alguna pregunta. Y ahora sí podemos de repente abrir los micrófonos. A ver. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien? ¿O me Buenas escribe? No lo tardes. sé. No, no, no ¿Aló? puedo ver ahorita los. ¿Aló? Hola. Buenas tardes, doctor Ricardo. Hola. Eh, hola, mi nombre es Delia. Sí, ¿qué tal? Eh, Hola, sí. lo felicito muy claro todo lo que está usted exponiendo y mi pregunta puntual es la siguiente. Todo esto que usted ha manifestado en relación a lo que es conveniente realizar dentro del ámbito familiar, obviamente sin límite de edad, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, gracias, Delia, por tu pregunta. En general, tenemos que adaptarlo a los límites de edad de las personas, ¿no? Entonces, va a haber unas cosas que van a ser mucho mejor con personas adultas, otras de repente, por ejemplo, un juego, ¿no? Algunos juegos podría Ujú. hacerlos con los niños, algunos juegos de repente no podría hacerlos con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, pero en general, dependiendo, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ellos, ¿no? Si tengo Mm, adultos mayores,
cómo, qué actividades escojo donde ellos puedan participar. Eso es un poco la Muy, idea. De repente es cómo adaptar esto a la propia población que tú tienes. muy amable. El otro es mi segunda y última pregunta. Es relativo a que ¿podría usted mencionar algunas situaciones de desborde por que pueda presentarse, de desborde emocional que pueda presentarse por esta cuarentena o confinamiento? Sí, claro. No sé si ahí viste en la presentación, por ejemplo, puede tener desde situaciones que pueden ver angustia, ¿ya? Ya. Mm, Miedo, tener, no dormir, ¿no? mm, Desde eso hasta algo mucho más fuerte, ¿no? Puede llevar a una depresión, pero eso ya en casos en los que ya hay de repente un historia, ¿no? Ujú. Eso es muy Delia. muy O amable, sea, puede haber, gracias. de hecho, gracias a ti. Gracias, Delia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Voy a compartir mi pantalla. Dejen por favor que comparta mi pantalla. Mm. Hola, ¿me pueden ver? Hola, ¿me Sí, pueden ver? Hola, hola, Sí, sí, Ricardo. hola. ¿Sí? Ah, Sí, genial. ¿Me escuchan Sí, también, se no? puede ver. Sí. sí, soy Ok, Mariela, hola. sí, ok. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos hacer ya con si es que ya tenemos otro de nuestra familia que esto le esté afectando? Ya le esté afectando más de la cuenta, pero lo primero es buscar ayuda profesional, ¿ya? Lo otro es una técnica muy bonita. ¿Pueden ver mi pantalla? sí, Ok, Sí, sí, perfecto. Esta es una técnica sí te podemos que viene ver. de la psicoterapia, pero es muy sencilla. Gracias. Que es muy sencilla. Se llama el diario de a bordo, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Por ejemplo, si veo que mi hijo, mi hija, o yo mismo, o yo misma, tengo un problema, ya esto me está desbordando, ¿no? Me siento mal, frustrado, etcétera, etcétera. Esto, paro todo el día con esto, ¿ya? Pensando en esto. Lo que puedes hacer es este ejercicio, ¿ya? Y esto tiene que ver, y tiene que ver mucho con que va a ayudarte a poder procesar lo que estamos viviendo. Ese sentimiento que de repente me lo estoy guardando, o que mi hijo o mi pareja se lo está guardando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Va a agarrar una serie de hojas, ¿ya? En un diario o un cuaderno, y cada vez que piense, que sienta la dificultad o esté pensando en el problema, en la muerte de Ecuador o en lo que está pasando o en el problema, etcétera, y se sienta mal, debe escribir en el diario con detalle, con mucho detalle, que siente, que piensa, más, dónde lo siente en el cuerpo, si es que lo siente en el cuerpo, siento la espalda muy pesada, ¿no? Siento en el pecho, lo escribe con mucho detalle. Termina, lo cierra. Y esto tiene que escribir cada vez que sienta eso. Si durante el día siente 10 veces eso, 10 veces escribe. ¿Se entiende? Es casi como un castigo. Si lo sentiste en la mañana una vez lo escribes. O sea, debe estar con su cuaderno para todo lado, en su casa. Entre la sala y el dormitorio, con su cuaderno. Entonces, su cuaderno aquí, su cuaderno allá. Escribe.
van a ver que en un par de días ya no hay problema. Pero tiene que escribir de la forma que les digo, ¿ya? Es más, puede hacer luego un ritual. Una vez que escribe todo, la idea es que ya no lo lea tampoco, lo ponga en un sobre o lo guarde, ¿ya? Entonces escribe otra vez, vuelve a escribir y cada vez que escriba, no importa que escriba lo mismo, tiene que escribir con detalle. Si, por ejemplo, 8 de la mañana estoy en el desayuno y estoy en el desayuno, tomando desayuno con mi familia, pero de repente pensé que la muerte en Ecuador me está afectando, te voy a agarrar el cuadernito y anotar. Si a mediodía de nuevo me viene exactamente lo mismo, copio exactamente lo mismo. Escribo exactamente lo mismo. Si en la tarde de nuevo exactamente lo mismo, busco escribirlo. ¿Ok? Esto, ¿qué mecanismo hay? Va a activar nuestro hemisferio derecho. Pero además, y acá les he puesto una frase muy bonita que tiene que ver con esta técnica. Dice, quien describe su propio dolor, aunque llore, está a punto de consolarse. Y tiene que ver con esto. Si es que empieza a escribir describiendo exactamente qué piensa, cómo piensa, qué siente, dónde lo siente, llorará, lo hará una vez, sufrirá otra, pero en no más de 5 días, 4 días, 3 días, dependiendo de qué bien lo hagas, te vas a consolar. Va a dejar de ser un problema. ¿De acuerdo? Entonces es algo que podemos hacer y es potencialmente muy poderoso. ¿Ya? Muy bien. El otro ejercicio que podemos hacer, no sé si ¿me ven a mí también? ¿Sí? Sí, correcto. Genial. Solo te veo a ti. Vamos a decirle a tu familia o a ti, o vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? Imagínense que tienen una hoja de papel, todos una hoja de papel, ¿de acuerdo? Es más, lo hacemos juntos, ¿les parece? ¿Sí? Voy a pedirles, por favor, entonces, vamos a hacerlo juntos. Voy a describirlo primero y luego lo hacemos juntos, y con eso ya cerramos la conferencia. Piensen en la situación de todo esto que les fastidia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que decirle, si lo voy a hacer con una persona, es decirle, ok, piensa en eso que te fastidia respecto a esta situación. De repente que se relaje, buscamos un lugar adecuado para hacerlo, que cierre los ojos y luego que se relaje, que piense en esa situación que le está afectando. Mentalmente que active ese mecanismo cognitivo. Y luego le decimos, y esto es importante, ¿dónde sientes en tu cuerpo ese malestar? ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? La persona nos dirá en el pecho, en la espalda, o simplemente no lo siento fuera, o busca que trate de sentirlo, de conectarse, porque hay una parte de nuestro cuerpo que va a sentir eso. Entonces imagínense que dice el pecho. ¿Perfecto? Y le vamos a decir que agarre un papel, una hoja de papel, que la doble, ¿de acuerdo? Y le decimos lo siguiente, ok, lo sientes en el pecho, perfecto. Cierra tus ojos y ahora eso que sientes en el pecho, dale un color, el que sea, ¿de acuerdo? Le da un color. Que se imagine que eso tiene un color. Una vez que ya tiene un color y le dio un color, dobla el papel y le vas a decir, este papel es como una esponja. Pon esa esponja sobre tu pecho, donde sientes ese dolor. Y está con los ojos cerrados y le vas a decir, deja que la esponja empiece a absorber eso que hay ahí. Cuando lo haya absorbido todo, sacas la hoja y ahí frente tuyo, imagínate que hay un recipiente
botas todo en el recipiente, vuelves, si aún queda algo, a ponerlo, vuelves a sacar, así hasta que ya no haya nada de ese color en tu cuerpo y todo se ha ido en la esponja, ¿de acuerdo? ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar el recipiente y lo vas a alejar mentalmente. Y luego vas a agarrar la hoja y vas a darte, ponerlo así, que estás en un lugar maravilloso, maravilloso. No te veo, Ricardo. Ya no se te ve, ya se Ana. perdió. Y también nos hemos quedado en la esponja, por favor, que estabas otra vez exprimiendo la esponja. Sí, Se interrumpió el audio. Ya no te vemos tampoco. Ejercicio, yo sé que hay porque público, pero justamente Ya te pensamos a ver, vamos. pero está la imagen congelada. Hola, ¿me escuchan? ¿Se congeló la imagen? Sí, ahora sí, Ricardo. Solamente al Ahora sí, parecer el ahora sí, internet Ricardo. está que viene y se va. Ven y se va. Ok, pero ¿hasta qué parte me captaron? De la esponja Hasta la esponja hasta la esponja. que le exprime. Sí, Que le Estaba exprime. exprimiendo y estaba lleno de Ok. color, sí. Ok, si quieren la hacemos juntos, ¿les parece? ¿Ya? ¿De acuerdo? hay que buscar una esponja entonces. No necesitas una esponja. No, con el papel simulamos, es una esponja. En la hoja, pues, la hoja. Con una hoja, un papel higiénico, La hoja- un pañuelo. Ya hay que hacerlo Ya. juntos entonces. Ya, Ok, papel. vamos a hacerlo juntos, ¿ya? Ricardo, Ok, disculpa, lo primero- ¿le hacemos que pinte el color el papel o no? Ya, lo hacemos juntos, ¿les parece? Porque tengo varias preguntas acá como que están saliendo. Lo hacemos juntos y ahí luego vuelvo a explicarlo. Ya. ¿Ya? Apaguen sus mejor. audios, chicos, por Perfecto. favor. Entonces, Ricardito. todos en silencio, por favor. Obviamente voy a tratar de ir un poco lento, ¿ya? Todos juntos. Entró Apaguen Marielita. sus micrófonos, por favor. Muy bien. Perfecto. Voy a pedirte que cierres los ojos, te relajes. Inhala y exhala. Y solo conéctate con mi voz. Solo con mi voz. Sé consciente de lo que hay a tu alrededor, pero poco a poco empieza a alejar eso. Y mientras apagas tu micrófono, te vas conectando con mi voz. Y ahora, relaja el cuerpo. Sé consciente de tu cabeza, de tus hombros, de tus brazos, de tus piernas, de tu ser. Y empieza a respirar y a conectarte con tu ser. Poderosamente, intensa y profundamente. Conéctate con tu ser. Empieza a escuchar cómo late tu corazón. Y ahora, mientras eso ocurre, voy a pedirte que empieces a pensar en todo esto que está ocurriendo, en la pandemia, en las noticias, en cómo eso afecta a tu vida, tus hijos, tu familia, tus padres, no lo sé. Y solo déjalo, que esté ahí. Piensa mentalmente en eso. ¿Qué tanto te ha afectado eso? ¿Te viene afectando eso? Y ahora, siéntelo en tu cuerpo.
empieza a sentir como una parte de tu cuerpo, en especial, es más sensible a esto. No sé si es tu frente, tus hombros, tus piernas, tus brazos, tu estómago, tu pecho o tu espalda. No lo sé. Pero es alguna de esas partes. Y cuando ya hayas reconocido qué parte es, deja que crezca ese sentimiento, esa sensación ahí. Y dale un color. ¿Qué color tendría esa sensación? Dale también una emoción. ¿Qué emoción hay ahí? ¿Qué sentimiento hay ahí? Y ahora, solo respira. Dale un valor de 0 a 10, donde 10 es muy alto y 0 es muy bajo. ¿Qué valor tiene? ¿Es un 9? ¿Es un 8? ¿Es un 7? ¿Es un 3? ¿Es un 5? No lo sé, pero ahí está. Dale un valor. Entonces tiene un valor, tiene un color, y está en una zona de tu cuerpo. Y tiene una emoción también. Ahora, mientras sigues relajado o relajada, toma, si es que tienes un papel o si no, mentalmente imagínate que en tus manos tienes un papel o una esponja. Y ahora ponla, pon esa esponja, en ese lugar donde está ese color y ese sentimiento. Ponla sobre eso. Y mientras tienes los ojos cerrados y estás relajado o relajada, empieza a sentir, a escuchar, a imaginarte cómo ese papel o esa esponja empieza a absorber ese color. Y deja que siga absorbiendo más, mucho más. Y ahora que lo tiene ahí, cuando consideres que ya ha absorbido bastante, agarra esa esponja o ese papel o simplemente tu mano que tiene imaginariamente esa esponja y delante tuyo hay un recipiente y exprímelo con fuerza, deja que caiga todo en el recipiente hasta que tu esponja o tu papel o tu esponja imaginaria esté libre de ese color. Toma ahora eso y vuelve a ponerlo en ese mismo lugar. Y deja que absorba lo que aún queda ahí. Mientras sigues relajándote, sintiendo cómo eso sale de ti, escuchando cómo se va de ti, e imaginándote cómo la esponja o el papel o tu mano se está llenando de eso. Ahora, cuando ya ha absorbido lo suficiente, vuelve a llevarlo al recipiente. Exprímelo poderosamente, muy fuertemente. Y una vez que termine, siente, escucha y mira cómo se ha ido todo eso que estaba ahí. Vuelve a llevarlo nuevamente a ese lugar en tu cuerpo. Y ahora deja que todo lo que hay ahí,
lo poco que aún queda sea absorbido por ese papel o esa esponja. Plena y completamente. Llena de bienestar, de tranquilidad, de paz. Y respira. Respira paz. Eso es. Y cuando sientas que ya está absolutamente libre tu cuerpo de ese color, de esa emoción y de ese sentimiento, vuelves a llevarlo sobre el recipiente y exprímelo con fuerza, dóblalo, con mucha fuerza. Siente cómo eso se está yendo ahí, cómo está corriendo ahí poderosamente. Ahora deja la esponja a un lado y observa todo lo que hay en el recipiente. Todo eso estaba en ti, ahora está ahí. Aleja mentalmente eso, ponlo en la puerta de tu casa o en la pista, fuera de tu casa. Y ahora toma la esponja o el papel o tus manos y como si estuvieras ofrendando, ponlas hacia arriba. Y ahora quiero pedirte que te imagines en el futuro, en un momento en el que todo esto ha pasado, en el que todo esto ya no está. Y no solamente es un momento cualquiera, sino es un momento especial. Estás en un lugar bello, precioso, paradisíaco. No sé si es un bosque, no sé si es una selva, no sé si es una isla o una playa o una piscina o simplemente en tu casa, no lo sé. Pero ahí donde te encuentras es un lugar bello para ti. Así que solo deja que ese papel y esa esponja que está contigo en el futuro empiece a absorber la energía maravillosa de ese lugar y empiece a sentir poderosamente todo lo maravilloso que hay ahí. Sienta la paz, sienta la naturaleza, sienta las otras personas, sienta la energía maravillosa que hay ahí. Y solo deja que envuelva, que te envuelva a ti, que te envuelva de la cabeza a los pies. Mientras ese papel y esa esponja se llena poderosamente de eso. Respira. Paz. Y llénate de eso. Deja que tu corazón, tu mente, tu cuerpo se llenen de todo eso maravilloso. Y con cada respiración de paz, lo haces más poderoso. Y ahora concentra todo eso maravilloso en ese papel, en esa esponja. Y mira cómo empieza a tener un color especial. Deja que se llene de esa energía con ese color. Deja que sea poderoso. Y ahora, llévalo a ese lugar donde te dolía, donde te afectaba,
desde donde sacaste todo lo malo. Ponlo sobre eso. Regresa al presente desde el futuro. Y ponlo sobre ti. Y maravillosamente, maravillosamente, y deja no solamente ese lugar ahora, sino todo tu ser, de la cabeza a los pies, que se vaya llenando de eso, de esa energía y de ese color. Y mientras respiras, inhalas y exhalas, deja que todo esto maravilloso entre en ti. Y dale un nombre a esto poderoso que estás sintiendo. No sé si poder, no sé si fuerza, no sé si amor, no lo sé. Pero que ese nombre que le has dado te acompañe junto con ese color. Ahora, desde tu corazón que también tiene esa energía y desde todo tu ser, manda como una energía a tu familia, a tu casa, al piso, al techo, a las paredes, a tu mascota si la tuvieras. Empieza a llenarlos de esa luz y de esa energía. Y desde tu corazón, conectado o conectada con él, llénalos de amor en esa energía. Cuando todo se haya transformado y sea maravilloso para ti, bajas las manos. Mientras eso ocurre, siente, mira y escucha como toda tu familia se está transformando contigo también. Y conéctate con ese momento en el futuro maravilloso. E imagínate terminando todo esto con mucha paz, con mucha armonía, repitiendo esa palabra que tú le has puesto. Y ahí está y en amor. Ese futuro es maravilloso para ti. Y todo esto que ha ocurrido y que está ocurriendo es solo un aprendizaje para nosotros. Solo llénalo de ese color. Llénalo del amor que hay en tu corazón. Te va a permitir crecer más. Te va a permitir salir más fuerte de esto. Respira, bota y solo llénate de amor. Vamos a contar hasta 5. Vamos a abrir los ojos con mucha paz, tranquilidad, armonía y aprendizaje. 1, 2, 3. Nos preparamos con mucha alegría, armonía y amor. 4, 5. Excelente, abrimos los ojos y nos alistamos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue?
Ahora sí, ¿ya lo saben? ¿Ya saben cómo hacerlo? Recuerden que no puedo ver sus mensajes porque estoy con pantalla compartida y si me dicen, sería mejor. Hola, ¿están ahí? O sea, se ha cortado todo. Gracias, Ricardo. Gracias. Te saludo, Úrsula. Excelente ejercicio. Ok, Úrsula. Muy bien. Perfecto. Lo he Entonces. hecho todo. Lo he hecho todito. Todo el ejercicio. Muy bien, qué bueno. Todos Pues mis excelente. peques los he hecho que se queden en los cuartos para que no me interrumpan. Está bien, muy Son bien. dos te Pues felicito, perfecto. muy bueno. Buenos tips Gracias, también, te felicito, de verdad, gracias. porque hay que saber manejar, pues, ¿no? Con juegos didácticos, como dices tú. Yo estoy empleando mucho eso con mis hijos, porque también el tema de las tareas para los padres, bueno, en mi caso personal tengo dos, el de 6 y el de 10, y aunque no lo creas, es bastante, ¿cómo se dice? Tiempo para darles a los chicos y de verdad uno les da el tiempo. Lo que pasa es que los chicos de por sí son niños que tienen mucha energía, entonces cuando son pequeños no aguantan mucho rato sentados, entonces hay que saber cómo manejar eso, ¿no? Con ellos para que no se estresen, porque así como nosotros nos estresamos, los niños también. Entonces hay que saber manejar los horarios, ¿no? Eso es muy importante para ellos y para, como te dice, juegos donde nos unan más, donde ¿cómo se dice? Nos volvamos unos niños y ellos también, al compartir esa energía, ese amor con los padres, es mucho mejor llevarlo, ¿no? Es mi experiencia personal. Sí, muchas gracias. Gracias por compartirla y qué bueno que te haya servido. Muy bien. Yo no me queda más que de repente, si es que no hay preguntas, agradecerles mucho. Aló, Muchas gracias. De verdad, agradezco. aló, Hola, hola, hola. hola. Bueno, hola, soy Sonia. Buenas tardes. Muy interesante los tips que nos has Hola, dado. Sonia. A esta vez es una preocupación que tenemos muchos padres, sobre todo los papás que tenemos hijos que están en colegios particulares. Ahora se ha aumentado en algunos colegios otro agente estresor, que son la excesiva tareas que están dejando en algunos colegios, ¿no? Entonces, imagínate, de por sí, como tú lo has mencionado, el hecho de estar en cuarentena, de no tener una vida, entre comillas, normal, ¿no? De todos los niños, de salir al colegio, de ir al parque, etcétera. El tema de las tareas de verdad es muy, muy preocupante, ¿no? Y no, o sea, casi no se está hablando de eso a nivel de, por lo menos de colegios privados, ¿no? Y es una preocupación constante, ¿qué hacer ante ello? Te entiendo. Sí, definitivamente hay muchos colegios que un poco de repente, no sé si por justificar que están trabajando, eh, llenan y sobrecargan de tareas a los hijos, ¿no? Es definitivamente un nuevo estresor que está ahora jugando también con esto, ¿no? Y frente a eso, pues lo que hay que hacer es, bueno, por un lado, organizarse como padres, hablar con el colegio, decirles sobre eso. Yo creo que es importante también comunicarse con ellos, pero luego también de qué forma, con lo que hemos visto en el día de hoy, podemos nosotros organizarnos, y tú como madre puedes organizarte para poder, a partir de estas actividades, en este caso están estresando a tus hijos, ayudarlo de una forma especial a él, ¿no? O a ellos, ¿ya? O sea, siempre hay que tener en cuenta que, y qué bien que te has dado cuenta, de que ahora ellos están teniendo un estresor adicional al que tienen, y que en este caso ellos lo están sintiendo y en este caso viene al revés, ¿no? Ellos lo sienten y se lo transmiten a ustedes como padres, ¿no? Entonces,
Ya lo tenemos, es otro estresor más. ¿De qué forma, frente a eso, con lo que hemos visto ahora, podemos tener mecanismos o recursos para hacerle frente? ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias por tu respuesta. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ok. Bien. Les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. Les dejo aquí mis contactos en redes sociales. Ya, me pueden, ahí en Facebook, en YouTube o Instagram, pueden seguirme. Y cualquier cosa, en caso de ya puntuales, estoy atendiendo gratuitamente a quienes lo necesiten, ¿ya? Si es que hay algún miembro de la familia que esté siendo afectado por esto, pues lo puedo atender, ¿ya? Muy bien, sin más, les agradezco mucho de corazón, muchas gracias por estar ahí, y bueno, ya tenemos tips para salir, recursos para poder mantener nuestro bienestar y salud psicológico, ¿ya? Es muy importante. Muy bien, un fuerte abrazo, muchas gracias.